TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Amigos, como lo dice la cortina de entrada, hoy es día martes. Los martes de cada semana, ustedes y nosotros tenemos un encuentro aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes está el programa La Voz Médica. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica Nacional para que ustedes y nosotros vayamos formándonos en algunos campos que quizás no somos muy duchos, como es el caso de este servidor. Así es que este programa está diseñado no solamente para todos sus afiliados, para los médicos de uno y otro sexo de todo el país que están afiliados a la Unión Médica Nacional, desde luego que ellos están en sintonía de este programa La Voz Médica, como dentro del concepto de lo que es Cultura Ciudadana, que es este programa Horizontes también, todos vamos aprendiendo. Hoy vamos a aprender de nuestro invitado. Antes solamente les recuerdo que ustedes pueden ir participando durante el programa
Nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes, sus reportes de sintonía desde diferentes centros hospitalarios, clínicas públicas, privadas, de EVAIS, desde su casa también, usted amiga que nos escucha, usted amigo que nos escucha en el bus, en el taxi, en el Uber, en la oficina, en el campo, en fin. Recibimos sus reportes de sintonía y sus comentarios conforme avance el tema a través del WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. Agréguelo a sus contactos telefónicos, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Voy a repetirlo, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Para nosotros, repito, es un gusto recibir los mensajes de ustedes siempre con consultas, comentarios, aportes y sugerencias bien planteadas y de una manera muy educada. Así es que gracias a todas y a todos los que participan por nuestra línea de WhatsApp. También pensando siempre en llegar más cerca de usted, si usted tiene que apartarse de la señal potente de la 96.3 FM de Radio Centro en todo Costa Rica, en cualquier parte del mundo y desde luego en este bellísimo país que hoy Diosito nos regala un sol esplendoroso en todo Costa Rica, en cualquier parte del mundo nos puede escuchar a través de la aplicación de Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Radial Horizontes. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada y lo demás todo pegadito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí estamos nosotros, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día usted se mantenga informada, se mantenga informado con este programa Horizontes. Nuestro compañero Luisito durante el día va publicando audios, noticias, videos, en fin, usted se mantiene informado con nuestra página, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, dele seguir, dele me gusta, y luego ahí le hemos dejado una imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros, solamente le da clic y listo. A partir de ese instante usted nos escucha en vivo desde su computadora, desde su tablet o también en su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Bien, hoy tenemos el gusto de volver a recibir acá, hace un tiempo estuvo con nosotros con la primera parte del tema. Hoy está con nosotros por parte, repito, de la Unión Médica Nacional, uno de los miembros del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Él es el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa. Él nos habla en la segunda parte sobre las reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Y realmente la primera parte nos faltó, es un tema muy amplio, nos faltó en el programa anterior, y entonces el licenciado Solano Azofeifa nos solicitó hacer una segunda parte para dejar por concluido el tema que me parece que a él y a nosotros también, desde luego, muy importante que quede bien planteado y que quede bien claro. Este es un esfuerzo más del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que siempre está para servirle a todos sus agremiados, a todos sus afiliados, médicos de todo el país, y desde luego también con proyección social para todos los que no somos médicos, que poco a poco nos vamos formando en con algunos temas importantes que nos trae. Bienvenido, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, hoy con la segunda parte de reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general. Adelante, licenciado. Muy buenos días, don Edgar, a usted y a todos los que escuchas. Es un placer estar nuevamente acá para, como ya usted explicaba, hacer un abordaje ya completo del tema que en la primera parte, en ese momento, fue muy bien recibido, tuvimos buena participación. Creo que logramos hacer una explicación bastante general, ¿verdad? En términos, aunque sea un tema muy técnico, en términos muy entendibles y para cualquier persona, que ese es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Que sea muy entendible para cualquier persona que no necesariamente sea un profesional en derecho. Así es. Entonces, vamos a hacer en esta parte, si bien necesitamos concluir el tema a partir de
lo que es los causales de suspensión del cómputo de la prescripción, vamos a iniciar haciendo un abordaje de lo que fue el primer tema, un repaso muy rápido para que la gente se vuelva a sincronizar con lo que vamos a terminar el día de hoy. ¿Qué le parece, don Edgar? Excelente, me parece excelente. Es una manera de refrescarnos un poquito del asunto y así podemos comprender más la exposición suya. Adelante, licenciado. Excelente, muchas gracias, don Edgar. Bueno, inicio refrescando qué es la prescripción, ¿verdad? Bueno, la prescripción es un instituto, una figura jurídica que está inmersa, en este caso, de acuerdo a las reglas del proceso penal, pero es un instituto que lo encontramos en todas las materias prácticamente, en la contenciosa administrativa, propiamente en los procesos disciplinarios, ¿verdad?, que son parte de administrativos, pero en la vía disciplinaria, en la parte laboral y así sucesivamente con reglas propias en cada una de las materias del derecho. En este caso, hacemos el abordaje evidentemente de acuerdo a las reglas que están en el Código Procesal Penal, que son las reglas generales dentro del proceso penal. Sin embargo, hay que aclarar que el proceso penal tiene leyes especiales que regulan una materia específica, por ejemplo, la ley de delincuencia organizada. Entonces, esa ley especial tiene reglas propias de acuerdo para regir el instituto de la prescripción. Entonces, si bien el Código Procesal Penal es la norma general, cada norma particular, ¿verdad?, especial, también puede tener una regulación propia de este mismo instituto, aunque estemos dentro de una misma esfera como es en la materia penal. Entonces, aquí vamos a regirnos en la parte general, delitos generales contemplados en el Código Penal, que se rigen en las reglas de prescripción por el Código Procesal Penal, que también es la norma general. Una vez aclarado esto, tengo que indicar, bueno, que el Instituto de la Prescripción lo que nos viene a dar a todos los ciudadanos, seamos o no costarricenses, que estemos aquí viviendo en Costa Rica, una seguridad jurídica. La prescripción, entonces, equivale a una seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una situación legal, una situación jurídica no puede ser indefinida. ¿Qué significa? Que una persona que está siendo sujeta a un proceso penal no se le puede perseguir indefinidamente por toda la vida para someterlo a ese tipo de procesos. Entonces, la prescripción viene y nos dice, ok, esa situación tiene que resolverse en X tiempo determinado, y de ahí extraemos esas reglas de cada normativa en específico y de cada delito en específico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la prescripción en un delito de lesiones culposas o un delito de homicidio culposo por malpraxis médica que la regla de prescripción por un homicidio doloso, ¿verdad? Por un homicidio calificado, por un homicidio simple, que son totalmente delitos que tienen sus particularidades y por ende tienen una penalidad mayor. ¿A qué hace referencia el tema de la penalidad? O sea, que se castiga de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, mientras el delito de lesiones culposas tiene una pena de prisión de 1 año, pero el delito de homicidio simple, por ejemplo, tenemos una pena mínima, creo que ahorita anda como en más o menos los 10 años de prisión. Vamos a ir verificando porque ahorita tengo aquí el otro delito en el código, pues tendría que buscar, pero particularmente ese. Pero bueno, el punto central es que la prescripción, el plazo se rige por la pena principal para cada delito, y todos los delitos tienen penas diferentes. Esa es como la idea central de esto. Ahora, habíamos hablado en su momento de que el Instituto de Prescripción, a partir del artículo 31 del Código Procesal Penal, establece que el plazo de prescripción de la acción penal, si no se ha iniciado la persecución penal. Entonces ahí habíamos explicado que hay 2 momentos en los cuales empieza a correr el cómputo de la prescripción, ¿verdad? ¿En qué momentos dice aquí empieza a correr el plazo? Y es que hay un plazo para cuando no se ha imputado a una persona en un proceso penal, aunque ya se haya venido iniciando una investigación, y un plazo diferente una vez que a una persona se le ha indagado como posible autor responsable de un delito. Entonces, si no se ha llegado a la indagatoria,
el plazo de la prescripción va a ser el mismo plazo principal de la pena del delito. Entonces, en el homicidio culposo tiene una pena máxima de hasta 8 años de prisión. Entonces, si se viene investigando un delito por homicidio culposo, modalidad malpraxis, una vez que se ha dado el resultado de muerte del paciente, hay desde ese momento 8 años para que el Ministerio Público pueda llevar a instancias judiciales ese caso. Entonces, muere el paciente por presunta malpraxis médica, un homicidio culposo, y empieza a correr 8 años. Resulta que han transcurrido 2 años y ya el Ministerio Público puede imputar a un médico por posible autor responsable de ese homicidio culposo. Entonces, lo manda a llamar, lo presenta a la Fiscalía y le hace la imputación. Le dice, bueno, doctor X, el Ministerio Público le viene investigando a usted por un homicidio culposo, ¿verdad? Por la muerte de fulano y tal. Estas son las pruebas que constan en su contra, y entonces se le recibe la declaración indagatoria. Recordemos que el Ministerio Público tenía 8 años para llegar a ese punto. Lo hizo en los primeros 2 años, después de que el paciente falleció, imputa al médico y en ese momento aplica lo que dice el artículo 33 del Código Procesal Penal, y se da una interrupción del plazo de prescripción, se hace un cómputo, los 8 años se reducen a la mitad, o sea, ya no hay un plazo de 8 años a partir de que se da la indagatoria, sino que corre un nuevo plazo que va a ser máximo de 4 años. ¿Por qué? Porque el artículo 32 nos habla del cómputo de la prescripción, y este hecho de indagar al médico equivale a una interrupción. ¿Qué es la interrupción? Reiniciar el plazo. Pero una vez que se reinicia el plazo de prescripción para terminar ese proceso penal, aplica el cómputo, y es que ese plazo se reduce a la mitad. Entonces, a partir de que sea la indagatoria, ya el Ministerio Público no va a tener otra vez 8 años, va a tener 4 años como máximo para llevar ese proceso penal desde la indagatoria hasta una fase de juicio. Entonces, bueno, a una fase de, vamos a poner un poco más claro, a una fase de audiencia preliminar, porque luego la convocatoria, la audiencia preliminar, que es donde se va a discutir si el proceso hay suficientes elementos de prueba para ir a un juicio, ¿verdad? Ya una fase de debate, si esa convocatoria, audiencia preliminar, equivale a una nueva causal de interrupción del plazo de prescripción. Entonces, ¿qué reduce el plazo a la mitad? La indagatoria. Posteriormente se vuelve a interrumpir el plazo cuando se va a la audiencia preliminar, y posteriormente, cuando se señale a juicio, se vuelve a interrumpir el plazo. Y como última causal tenemos el dictado de la sentencia dentro del proceso penal, aunque no esté en firme, vuelve a interrumpir el plazo. Eso parecerá muy trillado, el tema de la interrupción del plazo de prescripción, pero resulta que, de acuerdo a la reforma procesal penal, ¿verdad?, cuando entró a regir el Código Procesal Penal, el proceso penal está diseñado, si bien se mantuvo el instituto de la prescripción como un asegurador de seguridad jurídica, valga la redundancia, el proceso penal realmente está diseñado para no prescribir. Entonces, yo les comentaba en el primer programa que me parece un poco inconstitucional el tema, pero esa es la realidad que tenemos hoy. El proceso penal está diseñado para que no prescriba. Sin embargo, hay procesos penales que llegan a prescribir. Y uno como abogado y parte de la labor que realizamos muy seriamente en el departamento cuando estamos estudiando todo tipo de casos. Sin embargo, aquí, nuevamente, abordando el proceso penal, es lo primero que revisamos. Cuando nos llega un proceso penal, cuando asumimos un proceso penal, revisar los plazos de prescripción. ¿Por qué? Porque nos preguntaban en aquel primer programa que si se podía renunciar a la prescripción. Correcto. Y sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Te acordás, don Edgar, de esa participación? ¿Cómo no? Claro. El artículo 35 del Código Procesal establece la renuncia a la prescripción y nos dice que el imputado podrá renunciar a la prescripción. Esa renuncia tiene que ser expresa. O sea, un imputado expresamente tiene que decir renuncio a la prescripción.
al Instituto de la Prescripción. Claro, esa renuncia tiene que ser porque ya ha operado la prescripción, porque ya el proceso penal no se puede seguir. Ahora, la prescripción solamente en los casos específicamente señalados, ¿verdad? Que no se crea que se puede argumentar cualquier otra razón. No se puede utilizar como causales de interrupción alguna situación que no esté debidamente señalada. ¿Es así, correcto? Es correcto y muy buena pregunta, don Edgar. Las causales de interrupción y de suspensión de los plazos de prescripción, ¿verdad? El cómputo de la prescripción son taxativas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es la taxatividad? Es que tienen que estar estipuladas en una ley. En este caso, en la ley procesal, ¿verdad? En el Código Procesal Penal. Les explicaba que hay leyes especiales dentro del proceso penal que tienen sus propias reglas, como la ley de delincuencia organizada. Entonces, esa taxatividad, en ese caso, ese tipo de procesos, las encontramos en esas normas especiales. Pero sí, tienen que estar estipuladas en una ley. No se vale que el Ministerio Público se invente causales que no están así estipuladas. Sin embargo, don Edgar, sí tengo que indicarle a usted y al público que nos escucha que jurisprudencialmente la Sala Tercera, que es el Tribunal Mayor, ¿verdad?, que estudia o que le compete la materia penal. Exactamente, a través de múltiples votos jurisprudenciales ha hecho interpretaciones de causales de suspensión o de cómputo de prescripción que no expresamente están así señaladas en la normativa, pero que se dan a raíz de interpretaciones que se hacen de la norma. Y si bien hay un principio de interpretación restrictiva de las normas penales, pues la sala tercera y los tribunales de apelación de sentencia penal y en su momento los tribunales de casación de sentencia penal, pues han establecido jurisprudencialmente cómo se interpretan y pareciera que se han agregado causales que no están así pues expresamente estipuladas en la norma, pero bueno, es parte de la realidad que vivimos aquí en Costa Rica con el tema legal y con nuestros tribunales, ¿verdad? Ahora, retomando, bueno, le decía que vamos a ver, pasamos de ya explicar es el efecto de este instituto de la prescripción. Bueno, que de acuerdo al artículo 30 del Código Procesal Penal nos dice que cuáles son las causas de extinción de la acción penal. Entonces, la prescripción como instituto que da seguridad jurídica al ciudadano, que le dice aquí a nuestros tribunales no pueden perseguir toda la vida a una persona por un proceso penal, nos dice que la prescripción es una causal de extinción de la acción penal. Y una vez que ha operado el plazo de la prescripción, el proceso penal muere y eso le da la seguridad jurídica al administrado de que no va a ser perseguido toda su vida infundadamente por el Ministerio Público o privadamente, ¿verdad?, a través de alguna querella y demás. Entonces, esa es la importancia y por eso tiene esta regulación en materia penal y en muchas otras materias. Nosotros la vemos en el departamento, en los procesos disciplinarios, es sumamente importante el Instituto de la Prescripción y de la Caducidad, porque hemos logrado obtener muchos resultados positivos al hacer valer los derechos de nuestros representados, de los médicos, en estos procesos, ¿verdad? Por una prescripción de la potestad disciplinaria y en materia penal, bueno, la potestad punitiva del Estado. Entonces, hablábamos de el plazo de prescripción a modo general nos establece que va a ser el principal de la pena de prisión que establezcan los delitos, porque hay delitos que tienen doble modalidad de sanción, tienen de días multa y de prisión. Entonces la pena principal siempre va a ser la pena de prisión y esta es la que nos va a decir el cómputo o el plazo máximo de prescripción. Y nos dice el artículo que en los delitos sancionados con prisión no puede exceder de 10 años el cómputo de la prescripción. ¿Por qué? Porque hay delitos que tienen penas muy altas de prisión, pero nunca va a poder ser el plazo de prescripción, aunque el delito tenga una penalidad mayor, nunca va a ser por encima de los 10 años, ¿verdad? A modo general. Y nunca va a ser inferior a 3 años. ¿Por qué? Porque tenemos delitos como el de lesiones culposas que la pena principal es de 1 año de prisión. Pero, evidentemente, el legislador aseguró
un plazo más amplio de prescripción, porque en la práctica es prácticamente imposible, valga la redundancia, que el Ministerio Público pueda desarrollar un proceso penal en menos de un año, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Que nunca va a ser inferior a 3 años el plazo de prescripción en ningún caso, ni tampoco va a ser mayor a 10 años. Sin embargo, hay normativa especial que trata delitos especiales, ¿verdad? Con configuraciones especiales, por ejemplo, los delitos contra personas menores de edad, que el cómputo empieza de esos 10 años a correr a partir de que la persona cumple la mayoría de edad. Entonces, un delito que se comete contra una persona menor de 18 años, no va a correr el plazo, no se empieza a contar la prescripción hasta que esa persona cumple 18 años. Y ese plazo máximo va a extenderse en delitos sexuales cometidos contra persona menor de edad hasta por 25 años. Eso ya es normativa muy especial que se analiza y regula propiamente ese tipo de delitos, ¿verdad? Hay que aclarar eso, ¿por qué? Porque aunque estamos haciendo un abordaje general del proceso penal, y desde lo que nosotros vemos que es maltrato, homicidio culposo, aborto culposo y lesiones culposas, pues no podemos dejar de lado de que existe regulación particular, y partiendo de que estamos en un tema de cultura general, ¿verdad?, cultura ciudadana, pues tenemos que aclararle eso a los radioescuchas para que después no digan, es que el abogado no lo comentó o no lo dijo, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un abordaje amplio. Me parece muy clara la explicación que ha venido haciendo usted, licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, por parte de la Unión Médica Nacional y su departamento legal, que siempre está al servicio de todo el cuerpo médico asociado, afiliado a la Unión Médica Nacional. Si usted, amigo o amiga que nos escucha, es profesional en medicina y no está asociado, afíliese a la Unión Médica Nacional. Son muchos los servicios que puede recibir, y el respaldo de un cuerpo de abogados con muchísima experiencia en términos de la profesión médica, que es algo tan delicado, siempre va a encontrar el respaldo y la información necesaria. Quiero, antes de ir a la pausa, que nos dicen que hay que ir a una pausa, agradecerle algunos mensajes que han venido entrando por acá. Dice del Hospital de Golfito, mire qué bien, Hospital de Golfito. Hola amigos de la Unión Médica, los estamos escuchando, gracias por esta información, los escuchamos a través de la página en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, dice que hay un grupo de médicos que nos están escuchando en Golfito, hasta allá un saludo. Igualmente del Evaís de Moravia, dice, estamos en sintonía de La Voz Médica, qué buena la información que nos están pasando, ya lo habíamos escuchado en otras ocasiones, perfecto. Igualmente desde el Hospital México, que siempre nos escuchan ahí, hay varios grupos siempre que están escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica. El Hospital de la Mujer, el Hospital de la Mujer, Hospital Carit, que es el Hospital de la Mujer, también están reportando sintonía. Igualmente Evaís desde Sabanilla de Montes de Oca y Evaís de San Rafael Abajo. Pueden enviarnos a ustedes sus mensajes, sus saludos, sus reportes de sintonía a través del WhatsApp 83414142. Repito, 83414142. Para nosotros siempre es un gusto recibir los reportes de sintonía de ustedes. Vamos a ir nosotros a una pausa y retornamos. No nos cambien, que estamos en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge. ¿Cómo me duele tener que hablar bien del boxeo? Solo porque un diputado irreflexivamente expresó un chispazo que solo daño y confusión generó. La ocurrencia que tuvo al pensar que con un ring de boxeo en cada colegio, unos malcriados que se van a pelear a golpes de todo tipo, patadas, mordiscos y hasta puñales, van a respetar las normas de un deporte limpio, organizado, con reglas inquebrantables y que por esa razón enseña disciplina, hace gente esforzada y da buen ejemplo a una sociedad.
Pensar que compatriotas que admiramos, como Hannah Gabriels, Brian el Tiquito o Yocasta Valle, se parecen en algo a esos malcriados sin control, sin padres ni escuela, es una ofensa para quienes nos enorgullecen con su esfuerzo y disciplina. Al señor diputado le recuerdo que el boxeo aficionado requiere de implementos protectores, entrenadores profesionales, árbitros atentos para proteger la integridad física de cada contendiente. La verdad es que el Parlamento es un lugar para intercambiar ideas y contrarrestar posiciones en búsqueda de lo mejor para el país. Y por eso se requiere ahí gente que haya demostrado que puede hacer eso a la altura de las circunstancias, no con chispazos. Porque semejante propuesta equivaldría a que yo propusiera que en la Asamblea Legislativa establezcan campeonato permanente de ajedrez para hacer que aprendan a pensar los que llegaron a ese poder sin más capacidad que la de generar ocurrencias. Si usted es amante de la buena lectura, le tenemos buenas noticias. Ana y el Mandadero del Irenes, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, ahora ya lo puede descargar en versión digital en Amazon. 2 grandes libros para entretenerse del escritor nacional Carlos Monge. O puede solicitarlo al teléfono 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atiende a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Gracias amigas, gracias amigos por el reporte que nos están haciendo ustedes y por escucharnos. Gracias a todos los reportes que estamos recibiendo a través del WhatsApp 83414142. Hoy es día martes, acá en Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se hace presente martes de cada semana, siempre de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy estamos conversando con el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Para nosotros siempre es un gusto recibir, decía, los mensajes de todas y todos ustedes. Estamos recibiendo varios mensajes por acá. Dice, vamos a ver... dice por acá, bueno, un saludo para el doctor Eduardo Blanco allá en el hospital de Cartago, que siempre está en sintonía. El doctor Blanco, gracias doctor por estar en sintonía.
Y por acá el tocayo mío, Edgar, desde Pérez Celedón, dice: excelente el programa, ¿cómo aprendemos con el programa Horizontes y en el caso de hoy con la voz médica? Gracias. El doctor Juan Carlos Mora Montero, saludos cordiales para todos los oyentes de Horizontes, dice desde la academia el doctor Juan Carlos Mora Montero, desde planificación de la Universidad Nacional. Gracias, doctor Mora, siempre es un gusto. Saludamos al señor y al caballerazo Orlando Castro Quesada, que mañana estará con nosotros, dicho sea de paso. Don Orlando estará con nosotros analizando temas muy importantes, así que los invito para mañana. Dice por acá también: saludos para todos nosotros que estamos en sintonía desde el hospital de Punta Arenas, una mañana bellísima aquí en el puerto, nos dicen, ok. Igualmente desde Punta Arenas brincamos a San Carlos, saludos para toda la gente de San Carlos que está en sintonía, gracias amigos de San Carlos, y para el EVAI de San Sebastián que está en sintonía, y por último tenemos por acá, vamos a ver, Hospital San Vicente, esto es en Heredia, sí, me quedé un poco despistado, sí, en Heredia. Vamos a ver por acá, que tenemos por acá, el doctor Carazo nos dice: como siempre un programa muy importante, yo no me lo pierdo, los días martes salgo a hacer mis vueltas un poquitito más tarde y así desayuno con más calma. Felicíteme al profesional de la voz médica que está explicando de una manera muy bien, le habla un adulto mayor de casi 80 años y gracias por ayudarnos a aprender, sigo aprendiendo, escuchando los programas de ustedes. Gracias doctor Carazo, muy gentil por esas palabras y gracias para la presencia del profesional en leyes. Es muy importante los comentarios que ustedes nos hagan también. Bien, licenciado, retoma usted el tema con reglas de prescripción en el proceso penal, un abordaje general, parte 2. Adelante. Así es, don Edgar, muchas gracias y extender las gracias a todos los radioescuchas y muy en especial al doctor Carazo por esas palabras. Muy complacido de que se pueda entender a modo muy general un tema que es bastante particular, que es muy técnico y muy específico. Vamos a retomar en esta segunda parte lo que son las causales de suspensión del cómputo de la prescripción, y si nos queda un poquito de tiempo retomamos las causales de interrupción, que fue lo que habíamos abordado en el primer programa. ¿Cuál es la diferencia con la interrupción y la suspensión? Que la interrupción, como tal lo dice su palabra, viene y interrumpe un plazo, ¿verdad? Entonces, al interrumpirlo, el plazo reinicia en cero. En la suspensión, el plazo, si ha corrido un mes, un día, un año, cuando dada la causal que lo suspende, ese plazo se le pone pausa, o sea, lo que se ha corrido se mantiene, no se reinicia, se mantiene. Entonces, nos dice el artículo 34 del Código Procesal Penal como primer causal de suspensión del cómputo del plazo de prescripción, nos dice que cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. Esta disposición no regirá cuando el hecho no pueda perseguirse por falta de instancia privada. Entonces, vamos a descomponer este primer inciso, porque tiene tres particularidades en uno solo. Entonces, nos habla de una disposición constitucional, esa es la primera, el hecho 1, o una legal, ¿verdad? Estamos con la segunda, y luego por instancia, por falta de instancia privada. O sea, ahí tenemos tres particularidades en un solo inciso. ¿Qué significa esto? Que, bueno, inicia un proceso penal, ¿verdad? Se da un hecho delictivo y empieza a correr la prescripción, y a partir de ese momento. Pero resulta que ese proceso penal, vamos a ver, se imputa al presunto responsable, digamos que al médico. Se imputa a un médico, se le llama la indagatoria por una presunta malpraxis. Entonces, en ese momento, recordemos, se interrumpe el plazo, nos devolvemos a las causales de interrupción, la comparecencia a rendir declaración indagatoria. Entonces, en ese momento se indaga al médico y el plazo empieza desde cero. 3 meses después de la indagatoria, la defensa técnica de este médico, digamos, Departamento Legal de Unión Médica Nacional, interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de el artículo específico del Código Penal por el que se está imputando al médico, indicándole a la Sala Constitucional que esa tipificación hablemos del delito de lesiones culposas, es inconstitucional. Entonces,
de acuerdo a ese primer inciso que nos dice que no, cuando en virtud de una disposición constitucional, la acción penal no puede ser promovida ni proseguida. Entonces, la acción de inconstitucionalidad que Unión Médica presenta en contra del artículo 128 del Código Penal, por el que se está imputando a un médico, diciéndole a la sala que tiene que declarar inconstitucional, hace que esa norma no pueda ser aplicada. Entonces, ¿por qué? Porque se está discutiendo la inconstitucionalidad o posible constitucionalidad. Entonces, ese proceso penal en ese momento se suspende. Esa es una causal de suspensión del cómputo de la prescripción. Y todo lo que dure, bueno, ya había transcurrido, hablemos, 6 meses desde que inició a contar nuevamente la prescripción. 6 meses se puso la acción de inconstitucionalidad y ese plazo inmediatamente se suspende, ¿verdad? Bueno, se suspende a partir de que se da la publicación de la acción de inconstitucionalidad. Tiene sus particularidades el proceso de acción de inconstitucionalidad. Se pone la acción ante la sala constitucional, se manda a publicar en el boletín judicial de que se está tramitando, y en el momento de esa publicación se suspende el cómputo de la prescripción. Y lo que dure ese proceso constitucional hasta que se resuelva por el fondo, va a ser una causal que va a mantener suspendido el plazo de la prescripción. Digamos que año y medio después la sala constitucional declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad, nos dice que se puede seguir investigando a las personas por los delitos de lesiones culposas, y entonces en los 6 meses que ya habían corrido anteriormente de la prescripción, antes de que se presentara la acción de inconstitucionalidad, se resolvió la acción de inconstitucionalidad, sigue corriendo el plazo. Entonces, los 6 meses que le damos... Porque vamos a ver. No se perdió. Ahora sí, ahí estamos. Ahí estamos, ¿qué? ¿No me escuchaba? No, sí lo escuchamos, pero se metió un ruidito ahí como okay. Un timbre telefónico. Adelante, continúe. Ok. Le decía, el tema de la suspensión por una acción de inconstitucionalidad. Entonces, tenemos que en este caso, el plazo que había corrido se mantiene y se vuelve a sumar después de que se resolvió la acción de inconstitucionalidad. Esa es la particularidad en la suspensión, en las causales de suspensión, que los plazos no se pierden como tal cuando se da una interrupción. Digamos, un ejemplo, hace unos días me tocó ir a atender, a brindar la asistencia legal a un médico en una fiscalía del país, que lo primero que hago, como diligentemente tiene que ver, es revisar el cómputo de la prescripción. O sea, el proceso penal que ha prescrito, no ha prescrito, cómo estamos con la prescripción, y resulta que estábamos a menos de un mes de que ese proceso penal prescribiera cuando la fiscalía decidió imputar al médico. Entonces, esa imputación hizo que todo el plazo que había corrido se diera por finalizado y reiniciara desde cero, estando a menos de un mes de que prescribiera. Entonces, en este caso, si hubiese sido una causal de suspensión, ese plazo que ya había corrido no se hubiera perdido. Se levanta la causal de suspensión y hubiéramos aprovechado todos esos meses, todo ese año y medio que ya había corrido, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Esta raíz de una disposición constitucional. Una disposición legal es cuando hay una prejudicialidad. ¿Qué significa una disposición legal por prejudicialidad? Que un proceso penal no se puede seguir porque está supeditado a que se tiene que resolver otro proceso legal aparte. Entonces, cuando se dice, ok, este proceso penal no puede seguir hasta que se resuelva aquel otro, aplica una prejudicialidad y eso es una disposición legal. Y tiene los mismos efectos. Y finalmente, cuando dice por falta de instancia privada, o sea, la falta de instancia privada no suspende el cómputo de la prescripción, es lo que nos dice este artículo. Esta disposición no regirá cuando el hecho no pueda proseguirse por falta de instancia privada. ¿Por qué? Porque en la falta de instancia privada, para explicarlo más simple, la instancia privada es que hay delitos en los que para que se puedan proseguir, para que se pueda hacer un proceso penal, la parte afectada tiene que instarlo, tiene que poner la denuncia, tiene que ratificar los hechos o tiene que presentar una acusación privada que se conoce como una querella. Es que la parte que está obligada a hacer esto no lo haga, no es una causal de suspensión del cómputo de la prescripción, porque más bien la prescripción está hecha para defender al administrado o al ciudadano de ese tipo de falta de instancia, digamos, de esa inactividad. Entonces, la falta de instancia no es una causal de suspensión. Y ahí aplicaría entonces
el cómputo de la prescripción normal. Entonces, una persona que estaba en la obligación de poner la denuncia y no lo hizo dentro del plazo de la prescripción, operado el plazo, se extinguió la acción penal. Y luego viene la persona a poner la denuncia o a presentar la querella, inmediatamente hacemos valer la prescripción. Es decir, no, el plazo máximo que tuvo para haber hecho eso ya le prescribió y ya en ese momento no se puede realizar el proceso penal. Y ahí entraríamos a aquella fase en la que el imputado puede decir, no, renuncia a la prescripción, hagamos el proceso y voy a demostrar que soy inocente. Bueno, explicaba que como segunda causal de suspensión del cómputo de la prescripción, nos dice la normativa que en los delitos cometidos por funcionarios públicos a raíz del ejercicio del cargo con ocasión de él. Eso se conoce como delitos funcionales. Por ejemplo, el peculado, que es un delito que es cometido por un funcionario público. Vamos a ver, aquí hay que aclarar que si bien los médicos que trabajan en el sector público son evidentemente funcionarios públicos, que cuando son acusados por malpraxis es en razón de el ejercicio del cargo que realizan, ¿verdad?, de su función como médico del sector público. No obstante, esta causal como tal no aplica en los procesos de malpraxis médica. ¿Por qué? Porque la malpraxis no es un delito funcional, ¿verdad? O sea, entonces no se requiere que sea el acto médico realizado por un funcionario público para cometer una malpraxis, y esa es la diferencia con el delito funcional. Entonces, si bien tenemos esa causal de suspensión, no aplica en los procesos penales seguidos contra los médicos que trabajan en el sector público. ¿Por qué? Porque, bueno, la malpraxis se da tanto en el sector privado como en el sector público. Claro. O sea, a raíz de un acto médico que puede ser ejercido en cualquier parte, en cualquier clínica, en cualquier hospital público o privado. Entonces, esa es la diferencia ahí, que hay médicos que son funcionarios públicos, pero la malpraxis no es un delito funcional. Entonces, esa causal de suspensión no aplica en los procesos por malpraxis médica. No sé si queda ahí claro ese punto. Sí queda claro, cómo no, claro que sí. Excelente. Entonces, nos dice el inciso C de causal de suspensión: en los delitos relativos al sistema constitucional, cuando se rompa el orden constitucional hasta su restablecimiento. Bueno, este es el supuesto de los golpes de Estado, ¿verdad?, que se da un quebranto al sistema constitucional, y mientras dure ese golpe de Estado, ese quebranto al orden constitucional, los procesos penales o los delitos no se va a proseguir, no se va a computar la prescripción, ¿verdad? Va a estar suspendida esa prescripción hasta que se establezca pues el orden constitucional. Dichosamente en nuestro país, aunque los legisladores lo dejaron previsto, ese no funciona, no opera, no se necesita, porque así es. Exactamente, rápidamente un saludo para acá, que nos están enviando también algunos saludos que teníamos por acá, me los acaba de pasar Luisito. Saludos desde San Ramón, dice, los escucho desde San Ramón. Melvin está escuchando desde San Ramón. El buen amigo Hakuna Matata, que siempre está en sintonía, dice, saludos para todos, feliz día, interesantísimo el programa. Ok. Otro por acá dice, gracias a usted, don Edgar, y gracias a don Diego Armando Solano por tan valiosa información. Un abrazo desde Cartago. Y déjeme ver por acá, el doctor J. Morales dice, sí, dice, no doy mi nombre porque no es importante, soy médico de profesión. Hace unos años tuve un inconveniente, dichosamente conté con el respaldo y la asesoría legal de la Unión Médica Nacional. Los felicito, sigan adelante. Puedo decirle, como siempre le he dicho a mis colegas, que en mi caso sencillamente era una barbaridad y un abuso lo que se quería cometer para mí, en contra mía, para mí y para mi familia, dice él, para mí y para mi familia fue muy importante contar con la asesoría de la Unión Médica Nacional. Que Dios los bendiga, sigan adelante. Atentamente, doctor J. Morales. Continúe, nos quedan 3 minutos, licenciado. Perfecto, don Edgar, saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, parte de la importancia de que el médico esté afiliado a Unión Médica Nacional, tiene el respaldo y la asesoría de un departamento sólido con profesionales muy expertos en estas materias, en todo lo que vemos, y siempre es importante, a cualquier duda, tratar de evitar cualquier tipo de abuso, como nos contaba en este caso. Inmediatamente llama al departamento legal y
se tiene la asesoría totalmente inmediata y requerida para el caso, y estamos en la disposición de llevar hasta las últimas consecuencias la defensa de nuestros médicos afiliados. Así que el que no se ha afiliado, bueno, ahí tiene una razón más para afiliarse a la Unión Médica Nacional. Y el número telefónico de la Unión Médica vamos a darlo para los médicos que deseen afiliarse o que quieran hacer cualquier consulta. En la Unión Médica están para servirle con el teléfono 2290-5490. Para los médicos asociados o no asociados que quieran hacer alguna consulta y que quieran asociarse, el número telefónico de la Unión Médica Nacional es 2290-5490. Licenciado, minuto y medio para que usted haga una especie de cierre. Así es, don Edgar. Bueno, para terminar, bueno, nos queda igual, el tema es demasiado amplio, don Edgar, para poderlo terminar en minuto y medio. Pero bueno, nos termina hablando normativa de algunas otras causales de suspensión, lo que dure un trámite de extradición, que es la extradición, mandar a traer a otro país a una persona que está siendo investigada acá por un delito para que afronte el proceso penal. Eso se ve mucho en las noticias, eso lo podremos abordar más adelante. Cuando se haya suspendido la acción penal por criterios de oportunidad, bueno, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación y algunos otros criterios de oportunidad que establecen las normativas, como la conciliación, pues tienen unos plazos particulares para que se cumplan esas causales, ¿verdad?, o los requerimientos por los cuales se otorgaron. Entonces se va a mantener una suspensión de la prescripción mientras se verifica que se cumplen esos acuerdos. Si se incumple, bueno, se levanta ese criterio de oportunidad y vuelve a correr la prescripción para que se afronte el proceso penal principal. Y finalmente la rebeldía del imputado, ¿verdad?, que en ese caso el término de la suspensión va a operar y por un plazo igual al de la prescripción, y se levanta esa suspensión y vuelve a operar la prescripción todo el plazo que dure la rebeldía del imputado hasta que prescriba el proceso penal. Entonces esos serían, a modo de cierre, las otras causales que nos quedaron. Posiblemente las podríamos abordar, pero bueno, ya hoy no tenemos tiempo. Sin embargo, es un tema muy importante. Nosotros nos vamos, amigos, amigas. Martes de la próxima semana regresa La Voz Médica aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y este programa estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional, y desde luego estará también en la página de... Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.